El doctor Luis Carlos Jiménez Reyes, él es un profesor de ya mucho tiempo de la Universidad Nacional de Colombia. Él es ingeniero geógrafo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cursó su maestría en la Universidad de Po en Francia y también su doctorado en la Universidad Michel de Montaigne en Burdeos, también en Francia. Es miembro de número de la Sociedad Geográfica de Colombia, de nuestra Sociedad Geográfica de Colombia. Ha sido profesor invitado internacional en las universidades de Rennes en Francia y Verona en Italia. En la Universidad Nacional ha sido director del Departamento de Geografía, coordinador curricular de los posgrados en Geografía. Fue parte del grupo gestor que creó el programa de especialización en turismo, ambiente y territorio en la Universidad Nacional, así como integrante del grupo gestor de la creación del programa de pregrado en Geografía en la sede de La Paz de la misma universidad. Bienvenido, doctor Luis Carlos Jiménez. Buenos días a usted, coronel Bahamón, a todos los miembros de la sociedad, a todos, y primero que todo, discúlpenme, a todas las asistentes y los asistentes a esta sesión del ciclo de conferencias de la Sociedad Geográfica de la Academia de Ciencias Geográficas de Colombia. Y entonces, sin más preámbulos, pasaré a iniciar a compartir la presentación. De acuerdo. Bien, entonces, muchísimas gracias. Vamos a abordar esta temática, sociedad y naturaleza en la historia del pensamiento geográfico colombiano, de muy rápidamente, de manera, en una aproximación de lo que nos permiten estos 45 minutos. Bueno, vamos a hacer una revisión de algunos textos de manera muy general, a partir de un recuento histórico y en un contexto mundial, y luego miraremos algunos elementos de esa aproximación al pensamiento geográfico en el caso colombiano. Luego vamos acercándonos al presente para finalmente abordarlo con ustedes en las conclusiones o en el momento en que ustedes tomarán la palabra. Bien, me atrevo a hacer inicialmente a lanzar una hipótesis, o no una hipótesis, sino una afirmación concreta sobre esa mirada particular que yo haré sobre esa relación sociedad-naturaleza en el pensamiento geográfico e igualmente en el pensamiento geográfico colombiano. Estas imágenes que coloco me permiten inducir concretamente aquello que me propongo. Ustedes ven primero el texto entre la naturalización de la política y la politización de la naturaleza. Aparecen una imagen de Greta, esta imagen del famoso Kino, a propósito, un homenaje a esa producción interesante latinoamericana, pero concretamente la imagen que tenemos acá frente a esa perspectiva o esa mirada crítica frente a lo que significa la naturaleza. Esta imagen que conocemos un poco de la posición concretamente de la administración de Trump en Estados Unidos con respecto al cambio climático, por ejemplo, y un poco ya una imagen más reciente y, bueno, reciente, pero igualmente más próxima a nosotros en el sentido de lo que significa o ha significado en tiempos o históricamente la discusión entre la protección de la naturaleza y la necesidad de desarrollo, de crecimiento económico. Aquí aparece pues una imagen del expresidente Vargas Lleras que, recuerden, abanderaba todos estos proyectos de crecimiento, infraestructura y concretamente unas posiciones específicas frente a lo que significa la consulta previa, ¿se acuerdan? Y el hecho de revivir al tiempo con otras posiciones, obviamente desde el punto de vista de la infraestructura, el hecho o lo que a veces imaginamos, recuerden, no recurrimos frecuentemente en la discusión
política, pero también en los medios de comunicación sobre el extractivismo o la recurrencia frecuente a la explotación de los recursos naturales como una opción para lograr obtener divisas y finalmente lograr el esperado desarrollo o crecimiento económico. Bien, yo antes, como les prometí, quisiera hacer una reseña histórica y para eso quise irme lo más atrás y seguramente algunos de ustedes tendrán referencia a ese texto, un texto bíblico, pero que igualmente en esa misma tendencia pueden encontrar textos en otros escritos históricos, por ejemplo, en el mismo Corán o la referencia a algunos pensadores en el mundo oriental, en el mundo japonés y en el mundo chino, frente a lo que significa esa relación con la naturaleza. En un texto particular o específico, recuerden del judaico, judeocristiano del Antiguo Testamento, en Job se hace referencia reiterativamente a algo que me parece muy interesante en la forma como se recurre se hace referencia a una especie de, digo yo, de tratado de minería, en el sentido de reiterar, de hacer específico, en una posición inclusive, recuerden, de lo que se propone ese texto bíblico frente a discernir entre el bien y el mal, o lo que es verdadero y lo que no es propósito. Y concretamente en ese caso se refiere al hecho de que de una forma crítica, yo creo, lo considero, el hecho de que se estén buscando explorar, llegar allí donde algunas aves no han llegado, escudriñar y sacar fuego de las entrañas de la tierra, obtener zafiros, etcétera, otros recursos, se refiere a una posición crítica que me parece interesante en el sentido de lo que ya hace más de 5.000 años o más de 4.000 años, si se quiere, en el texto de Job, frente a esa forma de recurrir, inclusive semánticamente en el discurso, a esa relación con la naturaleza y una especie ya de discurso entre lo que es correcto y lo que no es correcto, concretamente. En eso quiero insistir sobre un aspecto antes de pasar aquí a este texto de Pierre Hadot en El velo de Isis, que les recomiendo esta lectura interesante que les mencioné, de Pierre Hadot, de un texto sobre la historia de la idea de naturaleza, el discurso de la idea de naturaleza, en este texto que se llama El velo de Isis. Y con base en el velo de Isis, pero también en una serie de textos que se han elaborado o se han escrito desde aproximaciones postestructuralistas y en abordajes decoloniales y postcolonialistas, el hecho de mirar esa naturaleza en sus múltiples perspectivas, en la semántica de ese discurso y finalmente algo que con algunos autores se va a acordar o apostar, pero igualmente afirmar, en el sentido que el discurso de la naturaleza realmente es un discurso político. Históricamente ha sido un discurso político que alberga, obviamente, como lo vieron en las anteriores imágenes, unas ideas, unas ideologías, unas perspectivas ideológicas, pero igualmente políticas, como lo vieron ustedes tanto en este mundo sobre la explicación del origen de los hombres, de lo que debe ser los hombres y mujeres, obviamente seres humanos sobre la superficie terrestre y concretamente en lo que nos interesa en esa relación con la naturaleza. En este texto de Pierre Hadot sobre el velo de Isis, que me parece muy interesante, nos muestra esa idea concreta entre lo que significa o la imagen o la metáfora de lo que significa develar o quitar el velo. Recuerden que ese velo de Isis o esa figura del velo de Isis está inclusive presente en nuestros tiempos históricos, en nuestros tiempos presentes, y recuerden, la imagen de lo que normalmente aparece en las ceremonias del matrimonio. ¿Recuerdan ustedes? Algunos, o lo han visto de alguna forma, siempre está la idea de un velo, de algo que se descubre. En ese mismo sentido, el título del texto de esa historia de la idea de la naturaleza, aparentemente en ese, o de manera contundente, más bien en la forma como nos referimos a esa naturaleza,
normalmente se puede entender como eso que implica develar o quitar ese velo para adentrarnos en esa naturaleza en el sentido de domesticarla, dominarla, etc. Entonces, voy a tomar justamente una parte de ese texto, de un texto al que Pierre Hadot hace referencia a propósito de ya del siglo XVIII, ya más acá, para no dejarlos tan atrás en el tiempo, con respecto al enciclopedismo. Tranquilos que no los voy a hacer leer ese texto, sino esta imagen que tomo del texto en el sentido de lo que él describe allí como la física experimental y la naturaleza. Hadot hace referencia a un texto de D'Alembert a propósito de la experimentación en la física. Recuerde que es un texto de 1756 y afirma que hay dos tipos de experimentación en la física: la experiencia propiamente dicha y la observación. Cuando él se refiere a la observación, y entonces me voy a quedar más bien en esta parte del esquema, del diagrama, concretamente a la observación, él dice que esa actitud de observación implica escuchar, mirar bien, detallamos el espectáculo de la naturaleza sin, digámoslo así, sin ir más allá, es decir, estamos prestos, la contemplamos, es esa naturaleza que está ante nuestros ojos, ante nuestros oídos, que la podemos palpar, sentir, etc. Mientras que, recuerden, lo traemos del enciclopedismo de D'Alembert, la experiencia propiamente dicha implica que a esa naturaleza hay que penetrarla, hay que desvestirla, hay que interrogarla, hay que presionarla para obtener de ella eso que interesa como raza humana, como sociedades. Entonces, pero recuerden, ahí en ese sentido, a propósito del enciclopedismo, hay un sentido de pesquisa, de observación, de análisis de lo que está pasando en la sociedad en el momento, como una cortina, una apertura a la modernidad. Entonces, yo creo, me parece interesante esta postura o esto que implica, recuerden, desde Pierre Hadot, la figura del velo de Isis y las diversas formas de abordar esa naturaleza digamos, a través del pensamiento, a través de los discursos y, si se quiere, a través del conocimiento, y concretamente a lo que nos interesa allí, ese conocimiento de esa relación de las sociedades con la naturaleza. Y bien, hay un texto en ese mismo sentido que recurre, que me parece también interesante, de Felipe Fernández Armesto, este texto que se llama Civilizaciones, pero que en este caso también me concentro en el subtítulo. Fíjense ustedes, la lucha del hombre por controlar la naturaleza. En este texto, Felipe Fernández Armesto hace referencia, va capítulo por capítulo, a diversos medios naturales y va mostrando de qué manera estas sociedades se van adaptando, si se quiere leer así, a esos ritmos de la naturaleza, pero concretamente a esos entornos naturales. Entonces describe las sociedades de los cielos, a todos aquellos que viven en las altas montañas, de los ambientes lagunares. Entonces describe las características y esas relaciones sociedad-naturaleza en cada uno de esos medios inundables, los mundos anfibios, las montañas, los bordes costeros, las islas, etcétera. Pero quiero avanzar ahora, como les prometí, dejando esa referencia muy echando a manera de pesca algunos elementos concretos en el contexto internacional y en el pensamiento universal sobre esa relación con la naturaleza, para mostrarles que de alguna forma que eso a lo que vamos a referir en el contexto colombiano, en el pensamiento colombiano, no es independiente, sino que está en conexión con ese entorno, con ese contexto más bien societal, mundial, internacional, en la lógica del pensamiento y de la evolución de las sociedades. Y entonces quisiera
traer a colación a propósito. Recuerden que voy a insistir en esa perspectiva de lo político, en ese abordaje de los discursos de la naturaleza. Y por eso, si bien voy a hacer referencia a la expedición botánica de José Celestino Mutis, comienzo por mencionar que a propósito de José Celestino Mutis, hago esta cita de un texto a propósito de la explotación minera del páramo de Santurbán que hace Basto, esta autora, a propósito de una investigación que hace con las comunidades que hoy hacen la explotación de la minería en el páramo de Santurbán. Primero recordemos que José Celestino Mutis lo primero que hace cuando llega al territorio americano, o al menos a lo que hoy es el territorio colombiano, es explorar la minería durante más de 10 años, 14 años, la minería justamente en el páramo de Santurbán. Entonces dice de Basto, José Celestino Mutis tuvo gran injerencia en la apertura de esta economía minera de la región. Fue un padre ambientalista puro, con sabiduría y prospección económica para la zona. Y a propósito, recuerden de lo que significa en esa perspectiva política y también los intereses económicos y múltiples intereses que están obviamente en esta área concreta, en esta porción del territorio colombiano que se llama el páramo de Santurbán. Bien. Sí, vamos al texto del semanal, a uno de los textos de de Francisco José de Caldas. Recordemos que él hizo una publicación, tuvo un semanario, el semanario de la Nueva Granada, y ustedes pueden consultar un texto de Mauricio Nieto, de Paola Castaño y de Diana Ojeda del 2005 sobre el influjo del clima sobre los seres organizados y la retórica ilustrada de este semanario, pero también otras publicaciones, por ejemplo, que creo ustedes ya lo han tenido aquí también en este ciclo de conferencias, del profesor José Daniel Pavón, que reiterativamente ha venido trabajando sobre climatología histórica. Lo que uno observa o lo que logramos observar de esa revisión que se hace sobre tanto la producción científica de Francisco José de Caldas, pero también las publicaciones y ese entorno en el que se desenvolvían estos criollos y esas sociedades del momento, implica que esa naturaleza jugaba un rol importante, no solamente en el hecho de las colecciones, conocer, sino poder entender ese entorno natural en el que se desenvolvían estas sociedades. Y claro, había un propósito concreto de conocer ese territorio de esas nacientes repúblicas. Y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, lo que vamos a tener en la configuración de ese pensamiento geográfico colombiano está marcado por eso que aparece en estos momentos desde la ocupación colonial, posteriormente, claro, durante las repúblicas, pero la república, perdón. Entonces, insisto sobre eso que implicaba en ese desarrollo del conocimiento científico, esa relación con la naturaleza, no solamente como un medio para explotar un recurso económico, sino como tal para su conocimiento en el mundo científico. Bien. Podríamos hacer igualmente referencia a los propósitos de la Comisión Corográfica y de otros intentos claros de conocimiento de ese territorio, de esa naturaleza, de ese pensamiento, de esas costumbres que se pudieron haber inventariado a lo largo de la Comisión Corográfica, de la primera expedición botánica, de los viajes de Alejandro von Humboldt, y de otras geografías que seguramente no tendré tiempo de mencionar acá. Por ejemplo, recuérdenlo, en los tiempos de los Estados Unidos de Colombia, unas geografías me parece muy bien escritas, muy bien documentadas. Por ejemplo, la geografía del estado de Antioquia de Manuel Uribe Ángel, que es una geografía muy hermosa, muy bonita. Tuve una vez un ejemplar original escrito en 1870 y algo, es publicado, impreso en 1870 y algo en
en Berlín, bueno, ahora no recuerdo si la editora es en Berlín o en París, pero una publicación hermosísima de esa geografía del estado de Antioquia. Es decir, hay recuérdenlo al menos en Manuel Uribe Ángel, al igual que con Francisco José de Caldas, en esa multiactividad entre el comercio, entre la abogacía, la medicina, etcétera, eso que implicaba la posibilidad de conocer. Bien, aún en tiempos o regresándome a tiempos coloniales, quiero yo insistir en una serie de proyectos de infraestructura vial y de comunicaciones que estuvieron, por ejemplo, en manos del virrey o de tiempos del arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora, recuérdenlo, y entre otros, y concretamente quiero hacer referencia a la navegación por el Canal del Dique. Ese es un proyecto de infraestructura que buscaba claramente una adecuación de ese sistema fluvial para mejorar la comunicación, para reiterar esa posibilidad de comercio a través de Cartagena, desde el río Magdalena, pero a través del Canal del Dique para poder llegar hasta Cartagena, que estaba obviamente como el centro de mayor desarrollo, si se quiere, luego de Santa Marta en el Caribe. Miren, ustedes también recuérdenlo, también de Antonio Caballero y Góngora están los primeros proyectos o las primeras ideas de comunicación interoceánica entre la cuenca del río Atrato y la cuenca del San Juan. Es decir, lo que hablamos nosotros desde la Sociedad Geográfica y haciendo un merecido reconocimiento a nuestro colega Jean Bottagicio, que trabajó enormemente el canal Atrato-Truandó. Debo entonces mencionar que ese afán de construir de esas infraestructuras estaban también presentes durante la colonia. Tengo que estar muy atento al tiempo y ver qué pasa, que me toma el pelo, el pasar las diapositivas. Inclusive la misma Sociedad Geográfica, ¿cierto, profesor Coronel Bahamón? Ahí, recuérdenlo, dos formas de explicar el origen de la Sociedad Geográfica de Colombia, bien sea que es 1903, asociado bien sea a la pérdida de Panamá, eso tiene un sentido de naturaleza, un sentido político, o desde el centenario del Observatorio Astronómico, ambos en ese sentido de relación con esa naturaleza. Insisto sobre este hecho, si se quiere, de la creación de la Sociedad Geográfica, en ese pensamiento geográfico a la luz de lo que estaba pasando con otras sociedades geográficas en el mundo, en Europa particularmente. Es decir, hay una necesidad de emprender un conocimiento geográfico, de conocer esa naturaleza. Entonces, insisto sobre, seguramente como esta institución centenaria, de las más antiguas del país en el conocimiento geográfico, sin desconocer las comisiones anteriores a las que hice referencia, bien sea la expedición botánica o la comisión corográfica. El mismo Instituto Geográfico, recuérdenlo, desde los años 30, tiene un propósito claro de conocer esa geografía, de levantar la carta oficial del país, la comisión corográfica, y ya un poco en quiero centrarme en un elemento que me parece interesante volviendo otra vez a la comisión corográfica a propósito de esa lectura que quiero hacer de una serie de textos sobre naturaleza. Recuérdenlo ustedes quién es Alfa, quién firma como en el seudónimo Alfa, que es Manuel Ancísar. Y me parece en uno de los tomos de la peregrinación de Alfa, al menos de la publicación de la imprenta en los dos tomos, hay un hecho interesante. Él escribe sobre el momento en el que cuando va caminando se dirige en su expedición desde los lados de los municipios de Iza,
en dirección del lago de Tota, él claramente describe cuando él llega a la línea divisoria de aguas pasando de Isa hacia Aquitania, cuando ve el lago de Tota dice, lo expresa, y lo voy a decir no necesariamente en los términos y en los términos que él lo empleó, pero lo desdibujo un poco en el sentido de mencionar, cuando él lo ve, lo primero que se le ocurre es, genialísimo este cuerpo de agua, que nos va a permitir, si lo desaguamos, le sacamos el agua a través del desaguadero allí en su vertimiento hacia los llanos orientales. Si bajamos el nivel de las aguas, podríamos ganar mucha tierra para todos estos campesinos ávidos de tierra para cultivar. ¿Se imaginan ustedes ese discurso hoy? Y a propósito, quiero hacer referencia a lo siguiente. En el contexto de una postura metodológica del postestructuralismo y la decolonización, etcétera, pero también quiero hacer referencia desde la geografía histórica, hay una tendencia a mirar, obviamente, a revisitar eso que se escribió y eso que implica pensar en cuáles fueron las ideas que estaban detrás de todo aquello que quedó escrito. Y concretamente lo que tenemos es que hay optar por dos formas de hacer. O nos colocamos los lentes a la luz de las ideas que están presentes hoy para leer lo que pasó y lo que se escribió hace 100 años o hace 150 años, o de manera muy, si se quiere, muy desde una aproximación académica, sabemos cuáles lentes nos estamos colocando y podemos saber, podemos o logramos discernir entre cuáles son las ideas que están detrás de cada momento histórico para haber llegado a ese texto que está escrito hoy. Entonces, coloquémonos frente a al valor histórico de cada uno de esos textos, y concretamente me refiero a esta cita que haríamos ahora de Manuel Ancísar a propósito del lago de Tota y la visión que él tenía en el marco de esa modernidad y de esas utopías ambientalistas que han acompañado esa modernidad. Bien. Y con seguridad una serie de textos o citas que podemos extraer de la peregrinación de Alfa a Paz, en eso que intentamos ahora, que es escudriñar ese pensamiento o la historia, la evolución de ese pensamiento geográfico colombiano. Antes que lo olvide, quisiera recomendarles, ahora es un texto que no leemos mucho, pero les sugiero también leer el texto del primer autor costumbrista de toda América Latina y de toda América, que es un soachuno, que es que escribió Manuela, y que es el soachuno, primer actor costumbrista de América. Lo tengo allí. Alguien ahora me recuerda, pero quisiera mostrar el valor, obviamente, de este autor en lo que significa la relación con la naturaleza y con el contexto social y político en el que se desenvuelve. Él escribe, Manuela, Eugenio Díaz Ángel, Eugenio Díaz Ángel. Él escribe Manuela en 1870 y algo, a propósito de ese momento convulsionado entre los centralismos y los federalismos, y describe la forma en cómo esas sociedades claramente en esas relaciones de la sabana de Bogotá, la Bogotá del momento, la vertiente occidental de la cordillera oriental, más o menos describe paisajes en lo que hoy sería San Antonio de Tequendama, Santandercito o algo así, e inclusive llegando hasta Ambalema. Describe esos paisajes de una forma interesante, pero más en el sentido de las relaciones que se establecían entre los grupos sociales en el momento y la discusión siempre en el contexto político entre radicales y otras corrientes, obviamente, que se debatían en el momento sobre cuál era la geografía o cuál era la forma de Estado que se quería en ese momento. Bien.
no voy a hacer referencia a esto. Ustedes revisarán después este texto de 1865 de Felipe Pérez sobre la geografía general de Colombia. Pero sí me voy a detener en este texto que fue texto de escolar de algunos de ustedes. No lo fue necesariamente para mí, pero sí para otros. Y esa es la Geografía Superior de Colombia del hermano Justo Ramón. Algunos de ustedes ahora en el chat van diciendo si tuvieron al padre Justo Ramón como referente en su escuela. Las primeras ediciones de la geografía de Justo Ramón es de 1950, de los años 50. Yo consulto o tengo acá en mi biblioteca una edición de 1964 y quiero resaltar la forma como a los niños en ese momento se les expresaba o se mostraba eso que acompañaba su proceso de formación, pero igualmente el pensamiento geográfico colombiano, lo que concretamente vamos a denominar el pensamiento o referirse a la geografía de Colombia. Dice, y siempre lo vamos a ver en ese sentido, la posición de Colombia en los trópicos es de grandes consecuencias para el clima y la vegetación y la vida humana. Está refiriéndose de manera general el padre Justo Ramón. Y luego en una serie de textos que voy a ir resaltando, quiero que ustedes vayan viendo qué elementos o qué elementos del discurso estaban presentes en lo que tenemos los colombianos o que se tenía obviamente en ese ámbito de la formación escolar. Desde el punto de vista meramente físico existe en la civilización una idea fundada en la medida que las agrupaciones humanas se hallan subordinadas al medio. Y aquí estamos viendo algo contundente en el sentido de lo que sería una aproximación determinista en la explicación de la sociedad. En tal sentido, se reputan como más civilizados los grupos que mejor se han sobrepuesto al ambiente físico, modificándolo, aprovechando más eficazmente los recursos que ofrece o protegiéndose contra sus influencias. Y como primitivos, los que poco o nada han sabido aprovechar sus ventajas o sustraerse de su influjo. ¿Se fijan un poco la perspectiva que nos va a mostrar siempre el padre Justo Ramón, o el hermano, como se dice? Y aquí hay un texto interesante a propósito de ustedes que han revisado a Ratzel, aunque aquí no emplea no hace recurrencia a Ratzel en su, como nombre, pero sí hace referencia a la antropogeografía. Recuerden, el padre Justo Ramón tuvo como uno de los referentes principales de consulta para su geografía a Ratzel, ¿sí? Naturalista, geógrafo alemán. La geografía humana, llamada también antropogeografía, trata de la distribución y el modo de existencia de la especie humana en la superficie terrestre. A la manera de la fitogeografía y la zoogeografía lo hacen para las plantas y los animales. Claramente recuerden con una serie de conceptos vitales, importantes, para esa geografía política que estaba formulando Ratzel y que describe y concentra en lo que él denomina la antropogeografía, está haciendo una recurrencia a una relación con esa naturaleza desde el mundo político y claramente a una geografía política o a una explicación política de esa naturaleza en un sentido político y una intencionalidad política. La relación, insiste, hay un capítulo, el tercer ítem de esa numeración lo denomina como tal las relaciones entre el hombre y el medio, y yo encuentro muy curioso un texto que, claro, tiene todas las válidas rechazo hoy en términos de lo que significa
esa contundente negación del determinismo o no posibilidad de tener como elemento únicamente el determinismo para explicar la forma como se distribuyen los seres humanos y cómo se distribuye la riqueza. En ese texto, el padre Justo Ramón hace referencia a unos tipos de colombianos y los nombres que emplea son el calentano, el montañés, el tierra fría y otros. Y hay una cosa que ustedes van a encontrar muy interesante en la obra en esta geografía de Justo Ramón, es que describe los tipos de colombianos en función del medio natural y además atribuye una serie de caracteres y formas de ser y actitudes frente a la vida, etcétera, de cada uno de estos colombianos en función de esa naturaleza. Hoy lo hacemos, inclusive se continúa haciendo a veces dentro de calificaciones más bien peyorativas, pero entendemos hoy perfectamente que no, en términos del reconocimiento, el derecho, la otredad y el respeto que se merecen todos los colombianos, no podemos necesariamente hacer referencia a este tipo de calificativos a los tipos de colombianos, porque hay algo más que eso, o más que una relación, una explicación determinista del tipo de colombianos entre los que él llamaba los calentanos, los montañeses, los tierra fría y otros, porque me faltan dos aquí. El padre Justo Ramón también comienza a hacer referencia a una serie de elementos explicativos de la pobreza, la miseria y la condición de desventaja de algunas sociedades. Y cuando lo hace, lo hace a través de las enfermedades. Por ejemplo, cuando él se refiere a la uncinariasis, refiere que es una enfermedad que se adquiere a través de la piel por andar descalzo, lo describe como asociado a los medios rurales y además lo atribuye al hecho de ser pobre. Luego describe la malaria, el paludismo, lo asocia a unas áreas del territorio, la fiebre amarilla y el vómito negro, el piano treponema, que es una enfermedad que da en el Chocó a los pobres, a la población negra y que es familia de la sífilis. O se refiere a otras, por ejemplo, la bartoneliasis, que la describe con un nombre geográfico. Además dice fiebre verrugosa del Guaitara, que estaba también en el Perú. Luego hace referencia a la fiebre petequial, que es una fiebre de Tobia que se adquiere por las garrapatas que están en la maleza, o el bocio o coto, y luego va a decir dónde es que hay bocio o coto, que es en Tolima, Huila, Valle, Caldas, etc. Entonces, fíjense de manera clara, y ya aquí sí traigo un texto de del padre Justo Ramón, cuando cita interesante, porque además cita simultáneamente a Ratzel y a Vidal de la Blanche. Y a Max Sor, entre otros, digamos, como estos geógrafos y geomorfólogos europeos, entre Francia y Alemania, que es obviamente lo que él tenía a la mano como referente para la obra que construía, como igualmente hoy tenemos nosotros como referente una serie de textos en otros contextos científicos y a veces científicos e ideológicos. Bien. Con este texto lo que quiero mencionar para ustedes es que parte de esos discursos que estaban presentes en la obra de la geografía del padre Justo Ramón están presentes hoy para explicar las desigualdades en el territorio colombiano. Tengo una serie de textos colectados, por ejemplo, de alguien que, inclusive una señora escritora, columnista guajira, cuando se refiere a la pobreza de su territorio, lo explica en términos de la distancia con respecto a Bogotá y por las condiciones del medio natural. O cuando intentamos explicar la pobreza en el Chocó, o cuando intentamos explicar el desarrollo histórico de las sociedades en el Cañón del Patía. Hay una serie de determinismos y hay una serie de autores, de profesores de la Universidad del Cauca y de la Universidad Nacional de la sede de Medellín, que describen muy bien
esa tendencia en términos de marcar el cañón del Patía como un espacio peligroso, difícil de transitar en horas del día, debe hacerse, en horas de la noche debe hacerse en las horas del día. Muchos de ustedes conocen ese paso por el Patía, allí entre el mismo Patía, el Bordo, etcétera. Entonces, yo creo que hoy tenemos que tener otros elementos explicativos, pero fíjense que yo lo abordo desde una misma posición política, en el sentido de lo que va a significar hoy desde la historia ambiental, desde la ecología política, desde la geografía histórica idealista, de lo que significa esa explicación de esas relaciones de la sociedad con la naturaleza. Sin embargo, revisando textos recientes también de Colombia, encuentro que una de la geografía de la población que hizo recientemente el Agustín Codazzi en el 2014, seguramente algunos de los autores están aquí presentes con nosotros hoy, cuando hace referencia a la distribución de la población colombiana, dice que es una conjugación de factores asociados principalmente con las condiciones naturales y la oferta del territorio. Claro, eso no lo podemos completamente negar y quiero ahí reconocer al profesor Paul Bromberg, que alguna vez me insiste, ¿por qué ustedes los geógrafos insisten en negar el determinismo? Y entonces me recomendó leer el texto de Jared Diamond sobre armas, gérmenes y acero, a propósito de lo que ese texto se traduce al francés como les inégalités parmi les sociétés, es decir, las desigualdades entre las sociedades, pero que se explica a partir de esas relaciones con la naturaleza. Es decir, nos encontramos en ese debate, este debate que acabo de mencionar, pero al igual que en una de las primeras diapositivas cuando coloqué la fotografía de aquel vicepresidente de Colombia en la pasada administración, en términos de la construcción, del desarrollo de la infraestructura vial, la explotación de los recursos naturales y la protección de esos mismos recursos, etcétera, que se desenvuelve claramente en un contexto político. A propósito, lo vuelvo a traer acá. Estos tres personajes enmarcan muy bien una postura específica de esa visión de la naturaleza. Tanto en Germán Vargas, en términos de la infraestructura vial, en sus proyectos y como reiterativamente ahora como columnista nos lleva inclusive a pensar esa relación con la naturaleza. Hizo dos columnas sobre el turismo a propósito en algún momento. También Juan Martín Caicedo Ferrer a partir de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y en el caso concreto de Francisco Lloreda desde Fendipetróleo, si no estoy mal. Es decir, ¿qué significa esos discursos hoy y a propósito también en tiempos recientes del presidente Duque en las manifestaciones que hace al mundo internacional sobre los páramos, la protección de los páramos, etcétera? Es decir, esa naturaleza va a estar presente siempre en esas realidades, en esas utopías, en esas verdades. Y aquí traigo solamente para hacer referencia y traer a colación, por ejemplo, Hidroituango y el Chirajara. Estos dos grandes proyectos. Sin olvidar, obviamente, que hay unas corrientes de pensamiento, unas obras importantísimas que se producen en el país a partir de una serie de académicos y, por ejemplo, las posturas que reconocemos en nuestro ilustre también miembro de la sociedad, el ingeniero Julio Carrizosa Umaña, o recordar también al profesor Germán Márquez en una serie de posturas y como las de los grupos de historia ambiental y otros desde muchas de nuestras universidades. A través de los medios escritos podemos encontrar infinidad de textos como este, perdón, miro la hora, por ejemplo, este referido a la distribución de los recursos naturales y la pobreza. Dice, Chocó, Guajira y Cauca, los departamentos con más pobreza monetaria
y evidentemente estamos hablando al menos de Guajira y Chocó, de departamentos con una dotación de recursos importantes. En la Universidad Nacional, obviamente como en muchas otras, esa naturaleza en términos del pensamiento, la reflexión, tiene un papel importante, ha estado presente siempre, recuérdenlo, a lo largo del siglo XX, pero también del siglo XXI, esa reflexión sobre la naturaleza, y en este caso concreto traje solamente para hacer referencia a un caso, algo que se prepara desde el 2018 en el lanzamiento en ese momento de un observatorio de los derechos de la naturaleza. Y recuerden ustedes, el río Magdalena, el río Atrato, el Amazonas, etcétera, como sujetos de derechos en el marco, en el marco de la legislación colombiana. Y yo les había pedido a ustedes, creo que sí logré completar, como les dije, a las 12, casi a las 12, faltaban 2 minutos, pero doy paso ya más bien a que ustedes, con todos los asistentes, podamos construir unas conclusiones o al menos fijarnos unos derroteros sobre lo que significa esta temática en el contexto del pensamiento y la historia del pensamiento geográfico colombiano.